verano, del Ecuador para hacia el norte es solsticio de verano y del Ecuador hacia el sur es solsticio de invierno. Así que en distintos lugares están haciendo, digamos, ceremonias, actividades ancestrales. En esta ocasión nosotros, digamos, como Mesa de Soberanía Alimentaria, que estamos trabajando la alimentación saludable, también hacemos referencia al solsticio. Entonces vamos a saludar al gran Tata Sol. Le damos un saludo a Tata Sol y agradecimientos por su presencia, porque viene a iluminar nuestras vidas, viene a iluminar el planeta y que recibe todas las energías y que quema las energías negativas para que perduren las positivas. Le damos las gracias al Tata Sol por permitirnos esa luz. Hoy en el día del equinoccio, perdón, el día del solsticio, significa sol estático, sol que no se mueve, que se mantiene ahí por 3 días y que hará el cambio hasta el 25 de diciembre. También le damos las gracias a la buena noche por permitirnos la noche, la oscuridad, porque es necesario que nuestro espíritu suba al tercer y cuarto cielo a recoger las energías que necesitamos para durante el día. Por esas energías le damos las gracias de que siempre a cada 6-12 horas hay cambios de energía. Le damos las gracias. También le damos las gracias a la abuela agua por permitirnos ese líquido tan vital que todos lo necesitamos y que debe de estar entre nosotros siempre como un bien común. Le damos las gracias también al abuelo viento por esa fuerza de energía de oxigenar nuestro cuerpo, la tierra. Le damos las gracias al abuelo viento porque está presente en representación del gran creador y formador de la vida. Le damos las gracias al creador y formador de la vida, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, por sus energías. Le damos las gracias a los abuelos y abuelas que están en el espíritu entre nosotros, que no están físicamente. Le damos las gracias a los lagos, a los ríos, a los mares, a los cerros, a las montañas, a los árboles, a los animales, a nuestros hermanos. Le damos las gracias por permitirnos en este momento con sus energías estar presentes en esta hermosa mañana. Para Dios, gracias. Muchas gracias. Pues lo voy a encender y ustedes pueden continuar. Usted va a hablar. Sí, no, pero ahí va a empezar, ¿no? Sí, nosotros vamos a ver Norma Mejía. Sonia Sánchez. Sonia Sonia Sánchez. Sánchez. Y el señor Adalberto Blanco. Adalberto Blanco. Blanco. No sé, Ana María se quiere sentar allá. María, lo que se va a usar. No sé, porque él está o Adalberto. Según que le da Adalberto. ¿Quién iniciaría? Buenos días de nuevo, compañeros y compañeras, gracias por atender la invitación. Este día la Mesa por la Soberanía Alimentaria
hace el balance anual en el tema alimentario, y para eso estamos en la mesa Luis González, Ana María Mengíbar, Norma Mejía, Sonia Sánchez, Adalberto Blanco y Carlos Flores. Y Silverio Morales. Empezará Norma y luego Sonia con la lectura del comunicado. Buenos días a todos y todas. Soy Norma Mejía, parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y me voy a permitir leerles el comunicado. Comunicado año 2021, más corrupción y menos alimentos para el pueblo. La Mesa por la Soberanía Alimentaria, integrada por 22 organizaciones y redes a nivel nacional, unidas desde el 2013 por el objetivo común de alcanzar la soberanía alimentaria en El Salvador, en el marco de la conmemoración de la aprobación por Naciones Unidas de la Carta de los Derechos del Campesinado, expone al pueblo salvadoreño. Hambre en la región. Que la alimentación es fundamental para el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. El hambre y la pobreza impiden el goce de otros derechos fundamentales. Según el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021, el hambre en América Latina y el Caribe se encuentran en su punto más alto desde hace 20 años. Luego de un aumento del 30% en el número de personas que padecen hambre entre el 2019 y el 2020, en tan solo un año y en el contexto de la pandemia COVID-19, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.800 millones, alcanzando un total de 59.700 millones de personas en la región. 4 de cada 10 personas en la región. 267 millones experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa en el 2020, el 41% de la población. 660 millones más que en el 2019, un aumento del 9%, el más pronunciado en relación con otras regiones del mundo. En Mesoamérica, la prevalencia del hambre en el 2020 fue de 11,2%, 3,9 puntos porcentuales más que en el 2019. En la mayor parte de los países de Mesoamérica, más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave. En Guatemala la cifra es de 49,7%, en El Salvador 47,1% y en Honduras 45,6%. Según el ICEFI, entre octubre del 2020 y septiembre del 2021, se reportaron 98.690 personas salvadoreñas en la frontera al sur de Estados Unidos. El hambre en El Salvador se estima que el periodo de septiembre del 2021 a febrero del 2022, unas 600.000 personas aún se encontrarán en crisis o emergencia alimentaria y por tanto requieren acciones urgentes. Dicha cifra incrementará a más de 90.000 entre marzo y mayo del 2022 si no se realizan acciones concretas para garantizar el derecho humano a la alimentación. A lo anterior se le suma una marcada inflación en los precios de los bienes, especialmente en los alimentos. Así, el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Centroamérica, parte del SICA, señala que en lo que tenemos del 2021 es ya una clara y marcada inflación de precios de alimentos. El aceite ha subido 73%, el azúcar 40%, los cereales 22%, igual que las carnes. Corrupción como agravante del hambre y del deterioro de la salud de la población salvadoreña. Durante el presente año hemos conocido minuciosas investigaciones periodísticas que revelan complejos entramados en instituciones y funcionarios públicos para apropiarse de los recursos y alimentos destinados originalmente a la población. Entre dichas investigaciones destacan los casos de 1. La impunidad en la que se mantienen los 16 hallazgos de la Corte de Cuentas de la República,
que encontró un examen especial realizado entre febrero y septiembre del 2020 a los procesos de compra, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria que gestionó el gobierno salvadoreño durante ese periodo, equivalente a 142.9 millones. 2. La reserva por 2 años que el Ministerio de Agricultura realizó para toda la información relacionada con la compra de los paquetes de alimentos distribuidos entre la población. 3. La venta de 42.909 sacos de alimentos del programa de emergencia sanitaria, valorados por la Fiscalía en 1.609.087.50, que estaban destinados para las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 en el 2020 y que involucra al actual director de centros penales y viceministro de Justicia, la ministra de Desarrollo Local y al ex viceministro ad honorem de Gobernación y Desarrollo Territorial, y en ese momento también coordinador ad honorem del PES, quien según las investigaciones le facilitaron la apropiación de los alimentos, arroz, maíz, frijol y aceite. 4. Compras del MAC a empresas acusadas de corrupción y soborno. 5. Alimentos de canastas solidarias comprados por el MAC sin registros sanitarios. 6. Los gastos opacos en la atención a la supuesta plaga de langostas. Por ejemplo, ¿de dónde se regala su nombre? Nombre y cargo. Norma Mejía, parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. ¿Cuál es tu nombre y cargo? Sonia Sánchez, también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Voy a continuar con el comunicado y dice que, bueno, nosotras decimos la mentira como política de Estado. Durante los últimos meses hemos visto propaganda del Estado relacionada con el programa de despegue agropecuario. Sin embargo, señalamos los siguientes puntos como altamente engañosos. 1. El presidente Bukele manifestó que El Salvador dejará de consumir alimentos envenenados. Sin embargo, su fracción legislativa se niega rotundamente a la prohibición del riego aéreo de agrotóxicos y la prohibición absoluta de los 11 más tóxicos. Además, expresa que impulsará el agro. Sin embargo, el presupuesto del MAF para este año que viene, 2022, hay reducción en 9 de 20 unidades presupuestarias, una reducción general de 1.4%. Si el interés fuese real por parte del presidente Bukele de apoyar la agricultura, su fracción legislativa aprobaría sin dilatación la ratificación constitucional del derecho humano al agua y a la alimentación, así como la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, presentadas desde hace 10 años y 13 años respectivamente. 4. Entre enero y septiembre de 2021, unas 588 personas murieron por causa de insuficiencia renal en el país, siendo la segunda causa de muerte en el sistema hospitalario público. Datos del Ministerio de Salud revelan que 395 de los fallecidos eran hombres y 193 eran mujeres. En los próximos 7 meses del año se acumulan 7.342 casos en la red de nosocomios públicos del país. Dicha situación se agrava ante la reducción del PODES y del presupuesto al primer nivel de salud, impidiendo a las municipalidades facilitar transporte y otros gastos a las personas con enfermedad renal crónica, así como la limitada capacidad de los servicios comunitarios de salud para aplicar los protocolos para identificar y acompañar a las personas con este padecimiento. 5. La persecución cada vez mayor de las voces defensoras de los derechos humanos que se refleja en la propuesta de ley de agentes extranjeros, que causará que las organizaciones no podamos atender a las comunidades más vulnerables ante el hambre en El Salvador. 6.
El presupuesto más bajo en los últimos 4 años en programas específicos para mujeres es solo una muestra de que no se prioriza la atención a las mismas. La privatización del agua y robo legalizado de la tierra. Ante la discusión de la propuesta de ley de aguas en la que tanto el Ejecutivo y la fracción apoyan el otorgamiento de grandes volúmenes de agua a privados por hasta 30 años, así como la inacción, la destrucción de zonas de infiltración de agua como Valle de Ángel. Es un claro ejemplo de complicidad para la privatización del agua en detrimento de las poblaciones más vulnerables. 2. La reciente aprobación de la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado vuelve a anteponer los intereses de los grandes sectores económicos en detrimento de la población más pobre. Pues el objetivo de esta herramienta solo es legalizar el robo de tierra. 3. El peligro del regreso de la minería metálica con los acercamientos del gobierno a sectores internacionales que lo promueven. 4. La destrucción del sitio Tacuzcalco y del río Sensunapán son solo un ejemplo de los daños ocasionados y que hoy están en la impunidad gracias a las remociones arbitrarias en los juzgados ambientales. Ante los hechos antes mencionados, la Mesa por la Soberanía Alimentaria exigimos a las autoridades pertinentes: 1. La inmediata ratificación de la reforma constitucional del derecho humano al agua y a la alimentación y a la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de la Ley de Aguas propuesta por las organizaciones sociales. 2. El apoyo real con presupuesto a la atención a las personas con enfermedad renal crónica. 3. La aprobación absoluta del riego aéreo de agrotóxicos y prohibición de los 11 más tóxicos de manera inmediata. 4. La aplicación de la Política Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. 5. El retiro inmediato de las perversas iniciativas de ley de agente extranjero y la ley de expropiación de ocupación de bienes por el Estado. 6. La corrección del rumbo del país, escuchando a la población que se manifiesta, transparentando la información, persiguiendo la corrupción y trabajando para las clases más desposeídas y no para las élites económicas como actualmente se hace. Y 7. La ratificación inmediata de la Carta de los Derechos del Campesino, así como la asignación de presupuesto suficiente para su operativización. San Salvador, El Salvador, 21 de diciembre de 2021. Abrimos espacio para preguntas. Sí, buenos días. Yo tengo 3 preguntas. No sé si la misma persona no las pudiera contestar o diferente. Si gusta, siempre nos regala tu nombre y cargo. Adalberto Blanco, parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Coméntenos cuáles han sido, así bien puntual, las causas principales del hambre en el país durante el 2021. Bueno, tenemos varias causas. Uno es todo el rezago económico que viene desde la pandemia de COVID-19 y el encierro total, las tormentas tropicales y los huracanes que estuvimos en 2020, y a esto se le suma la cantidad importante de importaciones de productos sensibles para la agricultura nacional, que bajaron los precios significativamente de productores nacionales y que por lo tanto han desmejorado sus condiciones de vida. Esto como indicador se tiene la alta emigración que está habiendo en los últimos días. Solo en el último año se tiene reporte de casi 100.000 personas migrantes, la mayoría de ellas personas rurales. Eso implica que las condiciones de vida en el país para estas personas van desmejorando cada vez. La segunda pregunta, no sé si usted o otra persona, ¿cuáles son los departamentos del país donde más se ha generado este problema? Es decir, donde hay escasez de alimentos.
Los departamentos más sensibles para el tema de hambre en el país son la que se conoce como Corredor Seco Centroamericano, que eso incluye los departamentos del oriente del país, San Miguel, La Unión, Morazán, la zona norte de Ahuachapán, la zona sur de Ahuachapán, la zona alta de Metapán, que son los municipios y departamentos más sensibles a padecer hambre en el país. Y la otra pregunta, así bien puntual también, no sé si alguien sobre las exigencias así puntual que usted le hace a la Asamblea Legislativa o al gobierno de ¿Quién le Salvador. da? Luis. Buenos días, Luis González, también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Bueno, sin duda las demandas que se están planteando este año en el marco de este balance 2021 son demandas históricas de este espacio. Es decir, la ratificación constitucional del derecho a la alimentación, el derecho al agua, pues se viene pidiendo en 2009. Sin duda es preocupante de que, a pesar de que hay un discurso gubernamental de que apoya esos derechos, la Asamblea Legislativa, mayoritariamente apoyando el partido del presidente, pues no lo ha aprobado. Entonces, sin duda, la ratificación de esos derechos que se han planteado por tantos años, después tendría que venirse a operativizar por leyes y políticas públicas para su adecuada implementación. Sin duda también el tema de la enfermedad renal crónica. Se ha visto cómo han aumentado los índices de esta enfermedad producto de una desatención a causa de la pandemia, porque se ha concentrado la atención hospitalaria en la pandemia de COVID-19 y toda la atención a otro tipo de enfermedades crónicas ha disminuido. Entre estas, esta enfermedad que sin duda está vinculada a algo que hemos venido denunciando como mesa, que es la utilización intensiva de agrotóxicos, vinculada principalmente al monocultivo de caña de azúcar, algo que tampoco no se le ha dado atención a nivel gubernamental y sin duda lo exigimos en el marco de esta conferencia de prensa. En ese sentido también la prohibición de agrotóxicos en general, y entre estos los 11 más contaminantes que han sido ya prohibidos en varios países, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y entre estos el glifosato, que también de nuevo coincide con el monocultivo de la caña de azúcar, ha sido prohibido en varios países, pero acá todavía se riega por avioneta, generando daño en los ecosistemas, en otros cultivos y en la salud de la población. Sin duda la aplicación de la Política Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, porque todavía en el sector agrícola hay una increíble inequidad de género. Préstamos para productoras, tenencia de tierra o poder utilizar tierra para mujeres es sumamente complicado y se agrava y son mujeres indígenas. Obviamente se exige el retiro inmediato de la ley de agentes extranjeros. Decir que esta propuesta de ley afectaría principalmente a la gente más pobre y vulnerable del país, que es la que históricamente ha sido apoyada por organizaciones sociales donde el Estado jamás ha llegado. Y obviamente, aparte de ser una ley que es ambigua, que plantea un impuesto injusto al trabajo sin fin de lucro de las organizaciones, vendría a afectar a este grupo poblacional. También se plantea todo lo que es la corrección del rumbo del país, escuchando a la población. Sin duda la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de toda la población en el nivel que correspondan, y obviamente también esto en todos los temas vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria, principalmente en este momento que tenemos un fuerte impacto del cambio climático que impacta a los cultivos en el país y hay necesidad de trabajar fuertemente la adaptación. Y obviamente se exige que el gobierno la trabaje, pero con participación de la gente, donde hay un conocimiento local, ancestral, para poder resolver estos problemas. Y la ratificación inmediata de la Carta de los Derechos del Campesinado, así como la asignación de presupuesto suficiente para su operativización. Más que estamos ahorita en un momento donde probablemente este día se apruebe el presupuesto 2022 y acá se ha denunciado de que ha habido un recorte a varios rubros del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es de recordar de que se deben ratificar instrumentos internacionales que le den más protección, más derechos a un sector fundamental de la economía y la vida, que son los agricultores y las agricultoras, el campesinado, sin el cual la mayoría de población en el mundo no podría vivir, porque de ellos depende nuestra alimentación. Ayer, la reunión de la Comisión ad hoc, con 9 votos, se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, así como la han dejado, aunque en redes compartieron que iban a respetar
Carlos Flores, miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Efectivamente, ayer se discutió nuevamente la ley y se hicieron algunas modificaciones, se han incorporado algunas propuestas que como organizaciones hemos presentado. Principalmente lo que tiene que ver con incorporar la figura de la Junta de Agua, ¿verdad? Esa fue una de las propuestas, pero solo incorporar la figura no resuelve el problema, ¿verdad? Eso es un gran avance, pues, porque ahora no existe. Pero de las grandes falencias que tenía la propuesta como estaba era que las juntas de agua debían pagar por el uso de este líquido vital. Entonces, lo que se ha planteado ahora es que se van a crear mecanismos para que no paguen, pero no se crearon, ¿ya? Entonces, claro, sí, creamos la figura, pero esencialmente la Junta de Agua siempre continúa siendo sujeto de pago, ¿verdad? Entonces, sustantivamente se mejora, pero no en la realidad, en la práctica no, porque al final se reitera, ¿verdad?, que el consumo humano doméstico no paga, ¿verdad? Entonces uno dice, entonces ahí está bien. Está bien, pero no es suficiente, porque el consumo humano doméstico se limita al consumo que hace una familia cuando va al río, cuando tiene un pozo y saca agua para beber, para hacer la comida, para regar su patio. Ese es consumo humano doméstico. Si usted utiliza agua para distribuirla, que es lo que hacen las juntas de agua, eso ya no es consumo humano doméstico. Eso se llama abastecimiento de poblaciones. Entonces ahí está la trampa, dicen, no, el consumo humano doméstico no paga. Claro, pero no es consumo humano doméstico lo que estamos hablando. Entonces sí se ha mejorado, pero al final se mantiene el esquema donde la gente paga más y las empresas que usan más, pues entonces se quedan sin pagar. En ese tema, en el grueso de la ley no han habido cambios sustanciales. O sea, ¿ustedes consideran que la ley, si la aprueban así, sería más contraproducente que para la población? Si se aprueba la ley tal como está, lo que se hace es aprobar un esquema donde se normaliza la injusticia. Es justamente eso, es legalizar la injusticia hídrica. Ese esquema donde quien tiene más puede tener más agua y dejar aguantándose al resto de la población. Es lo que está ocurriendo con Valle del Ángel, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que entre la familia Dueñas y la familia Poma tienen concesionado de manera inconstitucional 25 millones de litros de agua para sus proyectos urbanísticos. Con esto anda ya hace tiempo, hubiera resuelto los problemas de Apopa, Soyapango, San Martín, Ilopango, Tonaca, porque con eso abasteces 400,000 personas. Esa es la cantidad de agua. Entonces, ¿por qué vos elegís darle el agua a los Poma y a los Dueñas y no usar esa agua para resolver el problema de la gente? Que es agua limpia, es agua cercana y es agua segura. Ese esquema no se resuelve con la ley actual. Nosotros propusimos, debe de hacer públicos los convenios inconstitucionales que ha firmado con las empresas y esos convenios deben solicitar autorización. No es posible que siga solapando la corrupción y la injusticia hídrica. Por eso decimos, la ley tal como está, legaliza la injusticia que ahora actualmente vive el país. Yo solo quisiera tener ante este panorama que ustedes han ya analizado con los diferentes factores que se han dado, ¿cómo vislumbraría o cómo nos proyectamos hacia el próximo año? Sonia, dale Sonia.
Bueno, a nivel general, Sonia Sánchez, bueno, a nivel general, seguimos en un contexto violento, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Somos las mujeres en el plano de alimentación las que estamos sirviendo o colocando la comida, ¿verdad? En la mesa de las familias, en la mesa de las comunidades. Y de verdad que no nos vemos reflejadas en el presupuesto de la nación, ¿verdad? En ningún lado, ¿verdad? Lo vemos en la reducción del presupuesto del ISDEMU, ¿verdad? Que también no nos vemos por ahí fortalecidas. Y creo que vamos a seguir siendo las organizaciones sociales las que vamos a estar apostándole a la sostenibilidad de las comunidades, de la población más vulnerable, ¿verdad? Y ya lo estamos haciendo, ¿verdad? A partir de la pandemia COVID nos hemos visto en la necesidad de darle el auge o el fortalecimiento a los huertos agroecológicos, ¿verdad? Porque al final eso nos toca a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, ya lo decíamos, no somos propietarias, no tenemos terreno. Las casas donde vivimos son casas muy pequeñas, entonces nos toca que reinventarnos cómo colgar o cómo tener una planta de tomate, una de pepino, cilantro, ¿verdad? Entonces, las hierbas que necesitamos para comer sano, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad que el 2022 lo vemos cuesta arriba, ¿verdad? Con estas políticas, con estas leyes que están aprobando, como lo decían los compañeros, ¿verdad? Y la compañera, no son políticas que nos están beneficiando a la mayoría de la población, sino a una poca población que tiene intereses económicos. Gracias. Muchas gracias. El compañero Silverio va a hacer el cierre de la invocación también para que estén bien. Bueno, le damos las gracias al gran abuelo Sol, al gran creador y formador de la vida, que está representado en el aire, en el agua, en la abuela noche, que está representado también en Tata Sol. Le damos las gracias por esta oportunidad de vida que nos da, de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza y de transmitir ese conocimiento a los demás. Gracias, gran creador y formador de la vida, que estás presente en cada momento. Pues solamente te pedimos de que nos des esa fuerza, esa fortaleza, y que nos cuide de toda maldad de otras personas, y que nos guarde para seguir haciendo el trabajo por el bien común, por el bien de los demás, por el bien de la naturaleza, a favor de la vida. Guárdanos y cuídanos a todas y a todos, para que de esa forma hagamos el trabajo que también nuestros abuelos ya no lograron hacer porque se alejaron físicamente, pero que están espiritualmente con nosotros. En este hermoso día, pues el día del solsticio, le damos las gracias por ese conocimiento, por esa transición, que esperaremos el nuevo sol el 25 de diciembre. Hoy estático serían 3 días, pero que esperamos el nuevo amanecer, el nuevo sol el 25 de diciembre, que será un cambio, de que el día será más larga, sería de 5 a 7 pm el día, pero que de esa forma va haciendo lentamente el cambio. Hoy la noche es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos estos cambios se van generando a cada 91 días, van generando esos cambios y van haciendo los solsticios, que son 2 solsticios y 2 equinoccios. Por lo tanto, gran creador y formador de la vida, estamos muy agradecidos por esa gran energía que nos transmite.